tributo que se realizó a un nuevo aniversario del atentado de la AMIA el 18 de julio de 1994. 9:53 AM fue el registro en Buenos Aires de un hecho que marcó la historia argentina, pero que además tuvo luego sus ribetes y cuestiones pantanosas en torno sobre todo a la investigación. Sí. Los juicios. Los juicios, y hasta el día de hoy siguen abiertos muchos interrogantes en torno a lo que pasó ese día y lo que había detrás de ese atentado. Una de las personas que ha investigado y que ha publicado un valioso libro hace poquito que se llama 30 días, la trama del atentado a la AMIA, es Alejandro Rúa, abogado y ex secretario ejecutivo de la Unidad de Especial de Investigación de la AMIA, y que gentilmente está con nosotros para hablar un ratito aquí en el aire de Estación Sur. Alejandro, ¿cómo estás? Acá Ailín y Lucas te saludamos. Hola, buen día para todos. Bueno, gracias por estos minutos aquí con Radio Estación Sur para charlar un poquito sobre esto que aconteció. Bueno, ¿cómo estás viendo hoy, digo, a 30 años de lo que ha sido este atentado? ¿Qué podés sacar de saldo, de consecuencias, y además que también está abordado en tu libro? Bueno, ayer tuvimos un día de conmemoración y de reclamo y de abrazo a las víctimas. Yo estuve en la Plaza Lavalle, donde se junta la agrupación Memoria Activa, y lo que queda a 30 años es la clara sensación de injusticia y todavía el reclamo permanente a las autoridades para que, tal como se lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el mes pasado, cuando condenó al Estado argentino, le impuso la obligación de iniciar una investigación eficaz, eficiente, diligente, con destino a saber la verdad de los hechos. El libro que publiqué se enmarca en ese contexto, ante la falta de respuesta de la justicia. Me pareció que a 30 años podía contar una crónica, que es la que cuenta el libro, una crónica que es de los 30 días de julio de 1994, donde trato de contar de un modo sencillo y directo todo lo que se sabe del atentado. Mi foco fue más allá de que conocemos la extensión de 30 años de la tragedia, las irregularidades, los juicios, los encubrimientos, los incumplimientos, las debilidades. Traté de dar unas respuestas acerca de qué es lo que pasó, por qué se cometió ese atentado, cómo se cometió, quiénes lo cometieron. Y eso es lo que hago en estos 30 días y ofrecí en su momento, antes de la publicación, esta reseña a las víctimas con las que tengo contacto, y ahora está publicado ya en forma de libro. Hay algunas hipótesis que pones en tu libro, que bueno, todavía no tuve la oportunidad de leer, pero bueno, venimos haciendo seguimiento, que van por fuera, o que no son las mismas que se plantearon desde un principio. Bueno, obviamente hablábamos, lo mencionabas, el encubrimiento, las desviaciones de la causa, cómo se fue también utilizando la causa para otros fines. Contanos un poco esto, ¿no? Porque es muy verosímil y es muy, o sea, uno lo puede ver a lo largo y lo ancho del mundo, de esto de los grupos fanáticos, ¿no? De los que no tienen nada que perder, que se inspiran en ciertas cosas y cometen atentados. ¿Qué es lo que pudiste, que obviamente tenemos que ir a comprar el libro, pero qué es lo que podés contarnos? Claro, efectivamente, en esa época, en los 90, había un proceso de paz que estaba implementándose en Medio Oriente a partir de las políticas desplegadas por el primer ministro Rabin, que llevaba a tratar de acordar con sus vecinos las posibilidades de la paz y del desarrollo. Estaba en el 93, se habían concretado los acuerdos de Oslo con la Autoridad Nacional Palestina, con Yasser Arafat, y estaban en estos meses de julio avanzando las negociaciones con Jordania. Este proceso de paz en Medio Oriente era también muy resistido. En cada una de las facciones internas del propio Medio Oriente, la oposición israelí a Rabin terminó con su vida un año después del atentado de AMIA en un asesinato. También Arafat era
desconocido como autoridad palestina por otros palestinos que no consentían el reconocimiento del Estado de Israel. Bueno, toda esa problemática generaba una oposición muy fuerte y hasta el extremo terrorista en distintos lugares del mundo, en distintas capitales del mundo, en Nueva York, en Londres, en Tailandia, y también en Argentina 2 veces. Claro. Lo que sucedió en nuestro país es que hubo una gran presión desde los primeros días del atentado en señalar las responsabilidades de Irán, de Hezbollah, y de una conexión local como una versión que se coordinó el primer día del atentado y se mantiene hasta hoy. Lo que yo traté de hacer en este libro es contar, perdón, lo que sabemos de las personas que lo hicieron, quiénes eran, porque despojadas de esa insistencia en asignarles una responsabilidad mayor o que se deriva de la acción de un país o de una embajada, traté de contarla como se contaron estos episodios también en los otros lugares del mundo, digamos, en ninguno de los otros atentados, más allá de las personas a las que se responsabilizó, se acusa a Irán o se avanza sobre otras agrupaciones distintas de las personas que lo hicieron. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro país, en el atentado de la embajada tampoco se lo hace, claro. pese a que los dos los cometió el mismo grupo de personas. No hay una acusación contra Irán en el atentado de la embajada de Israel, y sí lo hay en el atentado de la embajada de AMIA. Eso es algo llamativo. No hay en ninguna de las dos investigaciones un pedido de captura contra ningún dirigente del Hezbollah, como el secretario general o algo del momento, como para decir, bueno, fueron los responsables. Pero se insiste en esta construcción que también se muestra en el libro, coordinada el primer día del atentado y que aún hoy se mantiene. Y que eso es lo que genera las dificultades para avanzar, porque hay como un resultado que está puesto como verdad desde el primer día y desde el cual la investigación no se ha apartado nunca. Claro. Estamos hablando con Alejandro Rúa, él es abogado, exsecretario ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación AMIA y autor de 30 días, la trama del atentado a la AMIA, el libro del cual estamos hablando. Alejandro, hay una pista allí que tiene mucho asidero y que tiene que ver con la relación que había en el atentado de los servicios de inteligencia de la Argentina, de la CIDE en ese momento. ¿Cómo ves vos eso y por qué crees que no ha tenido peso en la investigación esa pista? Perdón, a ver si entiendo. Sobre la intervención en el atentado de los servicios argentinos. Claro, la intervención en la investigación y lo que tenía que ver con el involucramiento. Por ejemplo, en el libro que escribe Miriam Lewin, hablan de la presencia de estos servicios de inteligencia que estaban tramando, estaban infiltrados dentro de la comunidad judía, que eso podía llegar a tener una relación y que nunca había sido investigado en la causa. Claro. No participo de esa hipótesis. Como todas, como todas las hipótesis, son hipótesis y mientras no haya una resolución judicial que resuelva la verdad del caso, florecen las elucubraciones y los posicionamientos. Claro. No podría decir que es falsa de ninguna manera. Simplemente yo no tengo una posición acerca de los servicios de inteligencia habrían estado participando antes del atentado junto con este grupo o de alguna manera. Bien. Sí, claramente tengo la posición y el relato del libro lo cuenta, es que los venían siguiendo y los tenían absolutamente identificados a quienes eran, precisamente por las sospechas de que habían cometido 2 años antes el atentado en la AMIA, en la embajada, y los avisos que tenían de que iba a haber un segundo atentado en julio, y que hecho por la misma gente y la misma modalidad. Claro. Precisamente lo que cuenta el libro es precisamente eso, el modo en que estos dos grupos transitaron estos días de julio que cuento. El grupo que comete el atentado
y el grupo de espías que los estaba siguiendo día a día les tenía los teléfonos pinchados, claro, y actuaba respecto de ellos. Esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este fallo que digo del mes pasado, sí, condenó al Estado argentino por la falta de prevención del atentado, pero refirió que no estaba de modo alguno acreditado ninguna participación delictiva en el momento de la comisión, sino que lo que le atribuyó es la negligencia de haber desatendido las alertas y de no haber desplegado medidas suficientes, cuando efectivamente sabía de la producción de un nuevo atentado y sabía quiénes eran los sospechosos de haberlo cometido el de 2 años antes, y aún así no desplegó las medidas necesarias para evitar el segundo. Pero esos son los términos en los que entiendo yo lo sucedido. Bien. Claro. Alejandro, contanos un poco del contacto con las familias. Bueno, sabemos, pasaron ya muchos años, hay 30 años, y hay mucha, no me está saliendo la palabra, pero injusticia, ¿no? Muchas desviaciones. ¿Cómo lo viven las familias? ¿Cómo están en este momento? Ahora que tuviste contacto, que estuviste con Memoria Activa, contanos un poco también la recepción que tienen, no solo del libro, sino también de cómo se lleva esta causa y estas injusticias a tanto tiempo. Bueno, el reclamo de Memoria Activa y su posicionamiento es bien claro. Sí. Insisten en el reclamo al Estado de que cumpla sus obligaciones. Estuvieron tramitando estos reclamos en las instancias internacionales durante 25 años. De los 30 años que lleva el caso, ya a los 5 años se habían denunciado las irregularidades en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estuvieron 25 años tramitando el caso allí hasta conseguir esta sentencia. El Estado les debe una obligación, una investigación eficiente, y les debe abrir los archivos y ponérselos a disposición. Les debe toda una actuación que no ha tenido hasta ahora. La posición de las familias y de los familiares es la de insistir en el reclamo. Todos también compartimos la desesperanza y la incertidumbre respecto de que si esto después de tantos años es posible. Pero aún así lo que no se cede y en lo que se continúa es en el reclamo permanente, porque es una obligación que el Estado tiene y en la que no puede eludir, ¿no? Es muy interesante todo esto que estamos hablando, Ale. Me quedaba justo acá veía el recorte que se hace un día después de lo que es el atentado, un cable donde el embajador de Israel informa que viajaba a la Argentina un enviado del gobierno israelí para coordinar una versión coincidente del atentado entre las dos autoridades. Ya desde el día 1 las autoridades participaron del encubrimiento. Por lo pronto participaron de coordinar una versión tal cual se dice ahí para presentar a la opinión pública. Esa versión que fue concretada, de hecho ese enviado estuvo en Argentina y estuvo, tal como se dice en ese cable, reunido con la Cancillería, con el presidente Menem, y efectivamente lo que transmitieron es esa versión inmediata al otro día del atentado, de que fue Irán, de que fue Hezbollah y que hubo una conexión local. Esa conclusión puesta desde el primer día se mantiene todavía hoy. Llevó, por ejemplo, a que durante 10 años se acusara una conexión local falsa, y llevó durante muchos años, también se cuenta en ese libro, ya en los primeros días se desplegó una operación de inteligencia que lo cuento hoy con mucho detalle, con destino a acusar a 4 iraníes que no tenían absolutamente nada que ver, que no estaban ni siquiera en la Argentina, pero que fueron los primeros iraníes acusados del caso desde un inicio, y que después, 10 años después, esa captura se dejaron sin efecto simplemente porque no había ningún vínculo. Pero esa presentación de iraníes acusados era una demanda para el cumplimiento de ese acuerdo político que se había hecho de acusar a Irán, a Hezbollah, desde el primer día. Esto no, insisto, yo no estoy diciendo que no haya sido Irán, que no haya sido Hezbollah. Efectivamente es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que quiénes fueron las personas, por un lado, y también sabemos cómo se construyó esta acusación. Y siempre se construye de una manera fraudulenta, y que después
defrauda las expectativas de justicia que habían generado y genera esta sensación que todavía mantenemos, que es una sensación absolutamente legítima de impunidad, porque finalmente lo que hay es la impunidad total. Claro, claro. Ale, ¿cómo crees que sigue esto? Y además, si efectivamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede poner presión en la investigación. El problema es que el gobierno lo elude. El gobierno, como otros tantos, en esta continuidad de la tradición menemista que ya tuvimos durante el macrismo y que ahora tenemos tan explícita, elude nuevamente sus responsabilidades. La respuesta fue la de instaurar esta posibilidad de juicio en ausencia, o la de declarar a Hamas Estado terrorista. Bueno, cuestiones que no responden a lo que se está reclamando. La Corte Interamericana no le ha dicho, sino que investigue, que inicie una investigación, no que haga un juicio en ausencia, que tampoco es posible, que es claramente la ausencia de un juicio, el juicio en ausencia. Pero por eso digo, el gobierno actual parece volver a caer en el error o en la política, claro, que no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad. Frente a eso, seguiremos insistiendo con Memoria Activa, con los familiares, con el resto de las víctimas, como ciudadanía, en que de una vez haya una política estatal comprometida, comprometida con la verdad, así como durante una década del gobierno menemista hubo una política de Estado comprometida con el encubrimiento. Debe haber ahora una política de Estado comprometida por la verdad. Una de las posibilidades que a mí me parece la más la posible, la más real, sí, es que hay dos investigaciones que en las dos hipótesis, en la embajada y en la AMIA, las cometió el mismo grupo de personas. Ahora, la investigación tramita por separado hace 30 años. Tiene en común, tiene pedidos de captura respecto de las mismas personas en los dos casos. ¿Por qué la Corte todavía no ha asumido la investigación de este caso? Claro. Porque eso sería muy, muy importante, porque le daría un nivel de trascendencia mayor y un mayor resguardo. Es muy difícil. La Corte no ha dictado pedido ninguna orden de captura sobre ningún presidente iraní. Pues situaciones que con mayor irresponsabilidad se hacen con magistrados de primera instancia, que son más permeables a ceder ante la voluntad de inteligencia. Digamos, podría haber medidas institucionales que lleven a ver si podemos concretar una investigación eficiente como es la que tenemos que hacer. Claro, sin duda. Igual en algún momento cuando se hicieron medidas, acciones internacionales, bueno, también terminó todo, no es que terminó, al contrario, avanzó, pero también se utilizó eso para algunos fines políticos, que también se abre una puerta más y no queremos quitarte más tiempo, pero tener en cuenta también eso, que seguir la investigación y tratar de hacer avances hacia la verdad también te contrapone con algunos sectores que no quieren que haya verdad, que como decía, se eluden sus responsabilidades. Sí, porque el resultado está puesto desde el primer día y lo que tratan de hacer es consolidar ese mismo resultado. El juicio de ausencia tiende a eso, a que un tribunal sin ninguna posibilidad de confrontación y sin ninguna posibilidad de control consagre con una resolución judicial aquella hipótesis que se verificó el primer día y en la que insiste el Estado argentino en mantenerla. Claro. Ale, ha sido muy amable y te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Igualmente, hasta luego. Ahí pasaba Alejandro Rúa, abogado, exsecretario ejecutivo de la Unidad de Especial Investigación de la AMIA y autor de 30 días la trama del atentado a la AMIA, un libro para poder leerlo, indagarlo, tener una versión más completa. La foto de la portada es una foto que tomó la CIDE sobre Mohsen Rabbani, que es quien fue autor de el atentado, y está justamente publicado en la portada del libro, ideal como para poder ir a buscarlo y leerlo, sobre todo. A comprar el libro. Yendo o no llegando. Sí. Además, los martes porque tengo descuento con Banco Nación. Esa. Escúchame. Y cuenta DNI creo que de lunes a viernes. De lunes a viernes, ahí va. Tengamos en cuenta esto, ¿no? 30 días es lo que cuenta acá Alejandro, es una crónica de esa primera etapa de la investigación.
Y después, bueno, obviamente hay documentales, hay muchísima información circulando en muchos libros. Me acordaba mucho del documental que salió hace un par de años de Nisman también, ¿no? Sí. Que fue muy mencionado ayer en el acto de la AMIA. Y esta cuestión de tratar de dirigir la investigación hacia un lado, de tirar las cargas hacia un lado en una utilización totalmente desastrosa, que lo único que hizo durante tantos años es dejar a las familias sin justicia. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Quédense prendidos aquí a Radio Estación Sur. Mándenos un mensaje al 221-477-4314 o al chat de